es afín al régimen de Lazo. ¿Me recuerda si en esa comisión cómo está distribuida las organizaciones políticas? ¿Quién tiene mayoría? Es importante lo que usted acaba de consultar, Darío. En la Comisión de Fiscalización se debe sustanciar el posible juicio político. Pero nuevamente quiero aclararle a la audiencia, lo que mañana se va a hacer en el Pleno es únicamente discutir sobre el informe de la comisión ocasional. No es ni una solicitud de juicio político, ni se va a resolver la destitución todavía del presidente, porque mucha gente también está, digamos, adelantándose a los escenarios cuando eso todavía no ha sucedido. Si es que luego de este informe, que el día de mañana yo creo que se va a aprobar porque se necesita 70 votos y creo que ya varios bloques parlamentarios se han pronunciado, creo que va a haber de sobra incluso los votos. Si luego se presenta ya una solicitud de juicio político, pasa el filtro del CAL, pasa el filtro de la Corte Constitucional, regresa a la Asamblea y ahí va a la Comisión de Fiscalización. Independientemente de quién tenga mayoría, Darío, la Comisión de Fiscalización, ahí no se va a resolver el juicio político. No es que si la mayoría afín a Fernando Villavicencio y al presidente Lazo deciden que no hay causales para censurar y destituir al presidente Lazo, ahí se muere la solicitud. De ninguna manera. La Comisión de Fiscalización, a través del informe de mayoría, ya sea recomendando el archivo del juicio o recomendando la censura y la destitución, no liquida, no acaba ahí el procedimiento. Ese informe igual solo hace recomendaciones, saldrá de la Comisión de Fiscalización y pasará al Pleno de la Asamblea. Y serán los 137 legisladores los que tendrán que resolver con su voto si es que hay o no causales para censurar y destituir al presidente de la República. Es decir, aunque tenga mayoría al interior de la comisión el presidente Lazo y el propio Fernando Villavicencio, esto lo resuelve el Pleno, sin perjuicio de que también hay que mencionarle a la gente para que conozca el procedimiento que hay unas etapas que se deben cumplir dentro de la Comisión de Fiscalización. Por ejemplo, 10 días para que comparezcan tanto el acusado político, y siempre enfatizo esta palabra, porque no es un acusado en materia penal, no son jueces los legisladores, es un acusado político, y esa es una competencia constitucional que tienen los legisladores. ¿Quién es el acusado político? En este caso, el presidente de la República. Para que comparezca, haga uso de su legítimo derecho a la defensa, que se respete el debido proceso y de forma paralela, dentro de esos 10 días también comparezca el acusador o los dos acusadores, porque pueden ser hasta dos, quienes firman la solicitud de juicio político, dos legisladores o uno solo, y presenten igual sus pruebas de cargo. ¿En contra de quién? En contra del presidente de la República. Se piden comparecencias, es decir, personas que pueden abonar con sus testimonios a evidenciar si es que existe o no responsabilidad política del primer mandatario. Luego de eso hay un plazo para que hagan el informe en la Comisión de Fiscalización y eso es lo que se remite al Pleno. ¿Cuánto tiempo más o menos nos tomaría todo esto? Desde que se llegara a presentar una solicitud de juicio político, aproximadamente mes y medio con todos los plazos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Consecuentemente, aún hay mucha agua que va a correr debajo del puente y al tratarse de un tema político, también los escenarios y el comportamiento de los actores podría ir variando con el paso de los días y de las semanas. Perfecto, quiero agradecerle. Está con nosotros el doctor Mauro Andino, especialista en temas políticos en este país. También ha tenido mucha cercanía con el Pleno de la Asamblea, con algunos legisladores. Para nosotros es importante como población esmeraldeña saber de primera mano. Nadie tiene la verdad absoluta, pero es importante que la gente pueda investigar, pueda indagar y no crea todo lo que los periodistas decimos, porque a veces decimos a veces lo que nos conviene. Así que pilas, no se crean todo lo que la prensa dice, no se crea todo lo que se sube a los medios de comunicación. Hay que investigar, hay que saber qué dice la ley. Y precisamente eso, mi estimado doctor, una vez que se logre lo que la gran mayoría de los ecuatorianos quieren, por los resultados, lo que está viendo, pues Esmeralda es una de las ciudades con mayor alto índice de delincuencia, hay desempleo, no hay medicamentos en los hospitales. ¿Y quién responde? Tiene que responder el gobierno, porque para eso eligen
la gran mayoría a un mandatario para que responda. Sería bueno de que nos descarguemos también el plan de trabajo que nos presentó hace 2 años el presidente Lazo para ir como evaluando nuestras autoridades, a ver qué cumpliste, qué no cumpliste, para así poder decir se merece que siga o se merece que no. En el mejor o en el peor de los casos para los sectores que le convenga esto, se dé por baja, se saque del poder, se logren bajar al presidente Lazo. ¿Quién subiría como presidente? ¿Quién subiría a la vicepresidencia? ¿Cómo funciona eso? ¿Y estas personas por cuánto tiempo estarán a cargo de estas dependencias del Estado, de la función ejecutiva, doctor? Usted ha mencionado algunas cuestiones importantes, Darío. Un juicio político en la práctica es un proceso de confianza o de rechazo en contra del interpelado, en contra del acusado. Aquí no hay que perderse. ¿De qué se trata un juicio político? De evidenciar sobre la mesa de discusión dentro, en el Parlamento, si es que esa autoridad de elección popular ha cumplido o no con el mandato que le encomendó el pueblo ecuatoriano en las urnas. Pero adicionalmente, se trata de evidenciar si es que el comportamiento presidencial, si es que las conductas por las cuales se le están acusando constitucionalmente se adecúan a las conductas que establece la propia Constitución. Y hay varias causales por las cuales se puede enjuiciar políticamente al jefe de Estado. El artículo 129 de la Constitución señala que puede ser enjuiciado políticamente por cometer delitos contra la seguridad del Estado. Pregunto yo, ¿no atentó contra la seguridad del Estado el primer mandatario al guardar un silencio cómplice de un informe de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional que vinculaba a su cuñado Danilo Carrera, al señor Rubén Cherres y al señor Dritan Yitka de la mafia albanesa? No guardó silencio, no es responsable políticamente al no haber informado no solo a la opinión pública, sino al no haber denunciado ante los órganos judiciales competentes la existencia de esta investigación. Y al contrario de todo esto, se presume que él incluso influyó políticamente para que se desarticule estas investigaciones. ¿Por qué? Porque el propio Fernando Villavicencio, asambleísta aliado a Guillermo Lazo, le dijo al país que el propio Guillermo Lazo le confesó en enero de este año que él sí tuvo pleno conocimiento de esta investigación de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y que no hizo absolutamente nada. Repito, el mismo asambleísta Villavicencio dijo que le debe una explicación al país, Guillermo Lazo, por no haber hecho nada sobre este tema gravísimo. Ojo con algo, Darío. Esta investigación de antinarcóticos no era pues una investigación que únicamente la desarrollaba la policía ecuatoriana. Esta investigación la desarrollaban de manera conjunta con la policía británica, con la policía de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de la mafia albanesa. No estábamos pues hablando de un grupito, de una bandita criminal por ahí, media sencillona nomás, que se estaba ahí tratando de desarticular. Estábamos hablando de un grupo de crimen organizado transnacional. Peor todavía, cuando se ha dicho que el presidente Lazo tuvo conocimiento de esto aproximadamente 2 meses y medio después de haber asumido el poder, en julio del 2021. Y el mismo Fernando Villavicencio, otra vez lo cito a él, dijo que la comandante general de la policía de esa época, Tania Varela, los generales Ponce, los generales Vargas, esta información también la difundió el portal digital La Posta, el medio de comunicación La Posta y el periodista Anderson Boscán. Ellos tuvieron conocimiento de esto al ser altos miembros de la cúpula policial, le informaron al presidente de la República y luego, para guardarle las espaldas de él y de su cuñado Danilo Carrera, ordenaron que se desarticule el equipo de investigación policial para que todo quede oculto, para que todo quede opaco. Entonces esto es gravísimo y esto se concatena con la causal número 1 del 129 de la Constitución, atentar contra la seguridad del Estado. Y la segunda causal, que habla de delitos como concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, me parece que varias de esas conductas se encasillan perfectamente. ¿Por qué?
porque el presidente de la República, a través de su delegación, a Hernán Luque Lecaro, para que dirija las empresas públicas de este país, y este señor que ahora anda fugado de la justicia, porque está por los tejados y que fue vicepresidente ejecutivo del Banco de Guayaquil. No puede decir, pues, el presidente Lazo, como luego dijo, que casi no le conocía. Y luego dijo que se había mandado a cambiar porque tenía pues todo derecho de irse, pero luego se contradijo y dijo que lo había sacado por bruto o por torpe, era una de las dos palabras utilizó. Y luego se demuestra que le visitó aproximadamente 40 veces en el despacho presidencial. Eso consta en las bitácoras de la Presidencia de la República, ¿eh? No es un invento mío. 40 veces aproximadamente consta el registro de Hernán Luque Lecaro visitándole a Guillermo Lazo en el Palacio Presidencial. Causales hay de sobra para enjuiciar, censurar y destituir políticamente al presidente Lazo. Ahora, ¿quién asumiría? El vicepresidente Borrero. Él asumiría la presidencia y él sería el jefe de Estado ante una posible destitución de Guillermo Lazo por el tiempo que le falta para cumplir este periodo. En un juicio político no se adelantan elecciones, no se convocan a un proceso general para elegir presidente, vicepresidente y asambleístas como sucede en una muerte cruzada. En un juicio político simplemente el censurado se va a su casa y asume quien está como segundo a bordo en este momento, que es Alfredo Borrero. Perfecto, mi querido doctor. Entonces, el doctor Alfredo Borrero sería, si es que se logra la destitución del primer mandatario en el Ecuador, subiría el doctor Alfredo Borrero. ¿Y quién sería la vicepresidenta o el vicepresidente? Muy buena pregunta. Si es que asume la presidencia Alfredo Borrero ante una potencial censura y destitución de Guillermo Lazo, él como nuevo jefe de Estado, me refiero a Borrero, tiene que enviar una terna a la Asamblea Nacional para que de esa terna se escoja al nuevo vicepresidente de la República. Recordará usted, Darío, lo que sucedió en su momento con Lenín Moreno, Jorge Glass. Jorge Glass salió del cargo, ¿sí? Porque él ya estaba privado de la libertad, pasó más de 3 meses privado de la libertad y la Constitución máximo le da hasta 3 meses para que un primer mandatario o un segundo mandatario puedan hacer uso de una especie de, no le llamaría licencia, sino digamos, la única razón por la cual usted puede no estar en el cargo por alguna situación de fuerza mayor, por alguna enfermedad, calamidad, ¿sí? Puede hacer uso de esta especie de licencia, si usted quiere, ¿ya? De 3 meses. Como pasó más de ese tiempo, él automáticamente fue sujeto del abandono del cargo, que es la figura que establece la Constitución, y en ese entonces el presidente Moreno envió una terna a la Asamblea Nacional para escoger con 70 votos, mayoría absoluta, a uno de los integrantes de esa terna como nuevo vicepresidente. Doctor, disculpe, ¿y el presidente de la Asamblea en funciones no asume la vicepresidencia? No, no le corresponde al presidente de la Asamblea. Mucha gente piensa, cree que ante la ausencia del vicepresidente de la República le correspondería al presidente de la Asamblea. No es así. El presidente de la República envía la terna y la mayoría absoluta de los legisladores designan a su reemplazo. Ahora, hay que tomar en consideración otro escenario. Si es que acaso se irían del cargo el presidente Lazo y luego el vicepresidente Borrero dice, no, yo no quiero asumir la presidencia porque no me interesa o porque se puede solidarizar con su presidente, ¿no? Exactamente, o porque no se siente preparado, no quiere asumir el cargo, la responsabilidad y renuncia, ¿sí? ¿Qué es lo que podría suceder entonces ahí? La Constitución señala que ahí sí asume la presidencia de la República el presidente de la Asamblea, pero desde que asume en el plazo de 48 horas, el Consejo Nacional Electoral tiene que convocar a elecciones para elegir presidente y vicepresidente de la República. Solo presidente y vicepresidente, no asambleístas, porque no se ha aplicado la muerte cruzada. Se convoca elecciones y ese nuevo binomio presidencial que gane, ¿sí?, las elecciones, ese binomio
simplemente asume el poder por el resto del tiempo que se vio interrumpido producto de estas circunstancias que también podrían darse en un hipotético escenario. Y en el caso de que haya ese escenario, ¿después de qué tiempo serían las elecciones? O sea, ¿en 4 meses, en 6 meses, en qué tiempo? El Consejo Nacional Electoral hace la convocatoria desde que asume el presidente de la Asamblea. En 48 horas hace la convocatoria a elecciones que tienen que llevarse a cabo en un plazo aproximado de 60 días, porque en este caso no estamos hablando de muerte cruzada, ¿sí? No estamos hablando de muerte cruzada, ahí la norma es clara, ahí se tiene que hacer las elecciones en un plazo de 90 días, pero en este caso potencialmente estaríamos hablando de entre 60 y 90 días, es decir, no más allá de 3 meses se tendrían que desarrollar esas elecciones. La primera vuelta, sin perjuicio de que la segunda vuelta muy probablemente se tenga que realizar, porque dudo yo que alguien pueda ganar en una sola vuelta en ese posible escenario. Está con nosotros el doctor Mauro Andino, analista político, con quien estamos abordando desde la capital provincial de Esmeralda, del norte del Ecuador, abordando un poco la realidad política del Ecuador de una eventual destitución del primer mandatario Guillermo Lasso. Doctor Mauro Andino, es evidente que los ecuatorianos queremos paz. Es increíble el alto índice delincuencial que sigue creciendo en el territorio ecuatoriano. ¿Cree usted que destituyendo constitucionalmente a Guillermo Lasso sería, entre comillas, la solución y regresaría la paz al país? Mire, Darío, es innegable también que los problemas del país tienen causas estructurales. No se va a solucionar todo únicamente con la salida de Guillermo Lasso, pero al menos sí se va a pacificar la sociedad en términos políticos, porque la situación de él me parece que es insostenible. El pueblo ecuatoriano le dijo que no en las urnas a su consulta popular. Actualmente tiene apenas un 12-13% de credibilidad luego de su rotundo fracaso y derrota electoral en la consulta popular. Consecuentemente, si usted tiene un presidente que ya no goza de legitimidad democrática, si usted tiene además un presidente que está vinculado su equipo más cercano a todo un entramado de corrupción en las empresas públicas, si usted tiene un presidente que no gobernaba él, sino que el que gestionaba los cargos y los ministerios era su cuñado, porque eso creo que a todas luces está demostrado, creo que a nadie le queda dudas, luego de los audios, de los mensajes, donde se han difundido abiertamente que los operadores políticos para poner o sacar ministros eran Rubén Cherres y el propio Danilo Carrera. Indudablemente creo que ese presidente ya no puede seguir al frente de la conducción del Estado. Y si a eso usted le agrega la realidad social lacerante, triste, dolorosa que vive el pueblo ecuatoriano, más de 6,5 millones de ecuatorianos viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema. El diario El País de España sacó estos datos hace poco tiempo atrás, donde se mencionaba, ¿sí?, que hay ecuatorianos que sobreviven con $2.80 y muchos en condiciones de extrema pobreza con $1.40. Si usted tiene una provincia, la suya, Esmeraldas, con la mayor tasa de deserción escolar, porque la gente, los niños, los adolescentes están abandonando sus escuelas, sus colegios, porque no tienen expectativas de vida, de esperanza, no tienen un incentivo para seguir estudiando y se están dejando cooptar por las bandas del crimen organizado, pues indudablemente creo que la realidad demuestra que este gobierno ha abandonado al pueblo ecuatoriano y que este conductor llamado Guillermo Lasso no puede seguir al frente de la maquinaria estatal. Si usted tiene 2,5 millones de ecuatorianos padeciendo hambre, la FAO sacó un informe hace un mes y medio atrás, 2,5 millones de ecuatorianos comen una sola vez al día y muchos de ellos comen pasando un día. Esa es la triste realidad que tenemos en el Ecuador. Y si terminamos con una tasa de criminalidad de 25 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes el año 2022, algo nunca antes vivido en nuestra historia, entonces creo que hay causales y hay motivos, tanto jurídicos como políticos, para decirle gracias al Señor y pedirle que se vaya a su casa
y que desaparezca de la escena política y que se dedique más bien solo a sus actividades bancarias al frente del Banco de Guayaquil. Doctor Andino, antes de culminar esta entrevista, quien estamos muy agradecidos por haber aceptado, se viralizó en redes sociales, sobre todo en Twitter, de su presencia en la comisión multipartidista el día que votaron quienes integran esta comisión, y se lo vinculaba que era usted quien estaba ahí elaborando o tenía que ver con la elaboración de este informe borrador. Tal vez usted nos puede comentar algo, tiene la opción a responder algunos contendores políticos que decían, claro, ¿cómo no quieren tumbar? Pues ahí está el doctor Mauro Andino y se hizo viral. ¿Tiene algo que decir? ¿Usted trabaja en la Asamblea? ¿Es asesor de la presidenta de esta comisión? ¿Por qué está usted allí tan cerca a la presidenta de la comisión multipartidista de la Asamblea? Claro que puedo responder, estimado Darío. Por supuesto, yo asesoro a la presidenta de la comisión, Viviana Veloz. No es ningún pecado ser servidor público. Soy un profesional. No me gusta hablar a título personal, ni mucho menos ser presuntuoso ni vanidoso, pero quienes me conocen y quienes no me identifican, tranquilamente pueden indagar sobre mis precedentes académicos, sobre mi formación profesional, sobre mi experiencia en el sector público. Ella me pidió que colabore, que contribuya hace pocas semanas atrás, justamente con esta altísima responsabilidad que le encomendaron, y yo, luego de esa conversación, decidí aceptar justamente esta propuesta que ella me ha hecho, y por eso estoy contribuyendo, al menos temporalmente, durante este momento en las actividades que ella me había solicitado. Como profesional que soy, he intentado hacer mi mejor trabajo, pero aquí también sí vale la pena precisar algo. Yo no soy el que escribo ni soy el que redacto el informe. El informe lo escriben los propios legisladores. Evidentemente, los asesores contribuimos en la redacción de ese informe, pero eso no lo hace una sola persona, pues. Además que el reglamento de funcionamiento de las comisiones especializadas permanentes y de las comisiones ocasionales señala con absoluta claridad que los asesores de las comisiones preparan los borradores, los proyectos de informes, pero se lo hacen en conjunto. Pues imagínese usted cómo va a ser posible que alguien piense que un solo individuo llamado Mauro Andino se manda más de 220 hojas. O sea, ya quisiera yo tener esa capacidad de poder escribir solito 220 hojas, pero en el equipo de asesores de los distintos asambleístas y de las distintas fuerzas políticas, se reúne, usted procesa lo que los asambleístas le piden, porque su labor es asesorar. Usted no es el que decide, los que toman las decisiones son los asambleístas. Usted orienta. Hay cosas, por ejemplo, o elementos en los que yo no necesariamente puedo estar de acuerdo dentro de ese informe. Y hay otras tantas en las que yo sí puedo estar de acuerdo. Pero en lo macro, en lo general, por supuesto que estoy de acuerdo. Por eso es que sigo contribuyendo con la asambleísta Veloz, y hasta el día que ella disponga y hasta el día que yo también me sienta a gusto, seguiré ahí contribuyendo. Cuando yo ya no me sienta, digamos, identificado o crea que mi aporte ya no sirve para el Parlamento ecuatoriano y para la labor que desarrolla la asambleísta Veloz, simplemente hasta ahí llega la relación, no ha pasado nada y volveremos a nuestras actividades habituales. Así que eso en sentido práctico es así. Y no nos olvidemos de algo, Darío. Los asesores somos personal de confianza de los asambleístas, pero quienes resuelven, quienes toman las decisiones, quienes terminan por escribir y por redactar al final del día esos informes, esos documentos, son los mismos legisladores, sin perjuicio de que uno le oriente, de que uno le diga sí, esto sería adecuado o no, legislador, legisladora, esto tal vez no es lo más apropiado, pero quienes deciden son ellos, y esto tiene que quedar absolutamente claro Para nosotros, para que no tenga dudas de ningún personaje perfecto. oscuro por ahí que escribe en redes sociales y que luego sale y dice cualquier cosa. Para nosotros es importante también dar lectura a los mensajes de nuestros seguidores, de nuestros oyentes. Dicen que si los asambleístas son psiquiatras o psicólogos para determinar una posible incapacidad mental al presidente en función de Guillermo Lazo, que están volviendo a lo del 90, a los 96, cuando estaba Abdalá Bucaram. Mire, Darío, yo con esa posición no comparto.
sé a qué hace referencia usted, una legisladora de Pachacutic mencionó eso, respeto ese criterio de la legisladora, faltaba más, pero no comparto a título personal. Como Mauro Andino Espinosa, no estoy de acuerdo con eso, porque además la Constitución es clara en este sentido. Cuando se quiere declarar la incapacidad mental de un jefe de Estado, se necesita de un examen, de una valoración, de una evaluación de un comité de expertos, de un comité médico que está conformado, entre otras cuestiones, por un representante del Ministerio de Salud, las facultades de medicina del país, y ellos hacen una valoración y entregan una especie, si usted quiere, de informe pericial que a su vez sirve de sustento para que los legisladores puedan tomar una decisión. Ya no es como en la década de los 90, que 56 diputados en esa época se graduaron de psiquiatras para sacarle a Bucarán, más allá de que yo no coincido en lo absoluto con las prácticas políticas del expresidente Bucarán, pero también debo reconocer que eso abiertamente fue un golpe de Estado, porque ahí se graduaron de psiquiatras y ahí la constitución de esa época, la constitución del 79, no preveía la necesidad de un informe, de un comité de expertos, de un comité de médicos. No había esa obligación. Hoy, en cambio, la Constitución del 2008 sí señala. Por eso le digo, respeto el criterio de la legisladora, no lo comparto y me parece que, si usted me permite, hay que ser mucho más tinosos también a veces en lo que digamos, lo digo en el mejor de los sentidos, para evitar justamente que la gente de pronto se pueda confundir o se pueda pensar que se quieren reproducir los mismos hechos de los 90, que no es así, pues, ¿no? Perfecto, quiero agradecerle. Ha estado con nosotros el doctor, el abogado Mauro Andino, analista político desde la ciudad de Quito, vía internet, con nosotros, con los habitantes de Esmeraldas. Quiero agradecerle de todo corazón por haber aceptado esta entrevista, este diálogo con los habitantes de la provincia de Esmeraldas. Esperamos que cuando tenga la oportunidad de visitar Esmeraldas, sea de turismo o sea de labores, también pueda pasar por las instalaciones del medio digital La Cayala para tener también un diálogo de manera personalizada. En la parte de final, mi querido doctor, y también un mensaje para los esmeraldeños, y es importante estar pendiente sobre la continuidad de este proceso a un posible juicio político del primer mandatario. Abogado. Lo primero, agradecerle por el espacio, estimado Darío. Qué gusto poder conversar con la gente de la hermana provincia de Esmeraldas, solidarizarme con todo lo que ha pasado en su territorio. Realmente es lacerante, es doloroso el mirar cómo una hermosa provincia, una hermosa capital como es Esmeraldas y los demás cantones que forman parte de este hermano territorio se han visto afectados, asolados, azotados por el crimen organizado, por el sicariato, por la violencia. Un gobierno indolente que los ha dejado en total abandono, que ha perjudicado no solo con pérdidas de vidas humanas, que es lo más sagrado que uno debe garantizar desde el Estado, sino también enormes perjuicios económicos, porque negocios han tenido que cerrar, la actividad turística ha disminuido, hay miedo, hay zozobra. Esmeraldas es la provincia con mayor tasa de deserción escolar a nivel nacional, se ha convertido en el territorio con tasas de criminalidad más altas de nuestro país y lamentablemente una de las ciudades más violentas de América Latina. Eso es lo que hay que cambiar y esos son los mayores argumentos y elementos desde lo político para justificar una censura y una destitución del presidente de la República. Creo que el pueblo de Esmeraldas, incólume, valiente como siempre ha sido, sabrá salir adelante. Pero para eso hay que encontrar las salidas institucionales dentro del marco constitucional al conflicto que vivimos. Porque lo terrible sería que la Asamblea no cumpla con su papel, no censure, no destituya políticamente al jefe de Estado y ese conflicto irresuelto en la Asamblea se traslade a las calles. Eso es lo que hay que evitar, porque en cualquier momento ese conflicto que no se resuelve dentro del marco institucional se va a trasladar a las calles como sucedió en octubre del 2019, en junio del 2022, y eso es lo que la gran mayoría de ecuatorianos no queremos, porque no queremos más estallidos sociales. Queremos que en el marco institucional se resuelvan estos conflictos. Y finalmente decirle que le tomo la palabra de la invitación, así que cuando esté por Esmeraldas le escribiré, le visitaré, porque sin duda es un territorio hermoso
para poder disfrutar también y poder tomarse unas horas, unos días de sano descanso. Le envío un abrazo enorme y un saludo cordial a todos los hermanos esmeraldeños. Muchas gracias. Ha estado con nosotros el doctor, el abogado Mauro Andino, con quien hemos abordado sobre el proceso de un posible juicio político del primer mandatario. Quiero agradecerles a todos ustedes. En Facebook estoy como Darío Robinson Rivera. Darío Robinson Rivera. También síganme en Twitter, @Darío Robinson S. Muchas gracias. También a mi compañero Anthony Bone, quien es parte de la producción, y también Dominica Icedo. Agradecerles a todos ustedes, a cuidarse, a estar muy bien en casita. Agradecerles a todos ustedes en redes sociales. Estamos como En la Calle Habla, y en Facebook estoy como Darío Robinson Rivera. Muy buenos días, excelente viernes. No se olviden que si se van a portar mal, me llaman enseguida. ¿Tienen información, tienen noticia? Pues ahí nos mandan, por favor. Agradecer a todos ustedes. Dios los bendiga. Chau, chau, bendiciones. Firma. Habla, por Dios, me desesperan. Me cortan allá, pero no me dicen nada. Así también es Dominic. Firma, es Anthony.